En este vídeo vamos a realizar una aplicación Android capaz de revisar todas las llamadas realizadas con nuestro teléfono. Para ello utilizaremos un control visual llamado List View y accederemos a la base de datos del sistema donde se guardan todas las llamadas. Comenzaremos creando un proyecto de tipo Android, seleccionando dentro de todos los wizards disponibles el de aplicación de tipo Android. Lo llamaremos Phone List. Cambiaremos lo que es el nombre del paquete para que sea un nombre adecuado. Utilizaremos la última versión para compilar, pero nos dirigiremos a la versión 4.0.3, una de las que mayor implantación tiene. A continuación seleccionaremos todo lo necesario para el arranque, buscaremos un icono adecuado, en este caso un icono de teléfono, modificaremos, si así lo deseamos, el color y ahora seleccionaremos la Activity por defecto. En este caso utilizaremos un Blank Activity, es decir, una actividad normal, para no complicar demasiado lo que es el aspecto gráfico. Una vez creado el proyecto, tenemos disponible lo que será la primera pantalla. En esta pantalla colocaremos el List View. Para ello, eliminaremos el Test View que trae por defecto la aplicación que se crean desde cero y añadiremos un nuevo Test View de un tamaño más pequeño arriba. Estamos utilizando un Relative Layout, con lo cual nos facilitará el encaje de todos los componentes. En este Test View lo utilizaremos para indicar que nuestro sistema, cuando no exista ningún registro, siempre que se usan List View, tienen que tener unos nombres determinados. En este caso, el nombre será Android ID Empty. Y por defecto tendrá un texto de no hay registros. Ahora añadiremos un List View. Está dentro de la pestaña Composite. Lo añadimos de forma que esté en que ocupe toda la ventana. Igual que el Test View de antes, también tiene que tener un nombre concreto. En este caso será List. Esto es debido a que la clase ListActivity espera encontrarlo con ese nombre. Una vez que hemos añadido los controles visuales, procedemos a modificar lo que sería el código Java. En este caso, vamos a modificar la clase MainActivity con el fin de que se pueda inicializar un List View. Para ello, haremos que la clase base de nuestro Activity sea una clase ListActivity. Vemos que no lo reconoce porque no está el import correspondiente. La forma más simple de conseguir que lo reconozca es usar control mayúscula O. De esta forma se añaden todos los imports necesarios para que el sistema reconozca. Una vez que tenemos la clase creada, necesitaremos las otras clases de apoyo que nos van a permitir rellenar nuestro List View de una forma correcta. Ello nos llevará a crear una clase Adapter, que es la que actúa de intermediario entre los datos que obtenemos de la base de datos de llamadas y la capa de visualización. Para ello, añadimos a nuestra aplicación una clase de tipo Adapter. Seleccionamos tipo class, le pondremos de nombre mi adaptador y indicamos que nuestra clase hereda de la clase base Adapter. Lo vemos aquí. El entorno nos crea directamente la clase con todos los métodos. Cada uno de estos métodos son necesarios para que rellenemos.
Vamos a darle inicialmente, hasta que enlacemos con nuestra base de datos para poder probando, vamos a darle una implementación muy sencilla. Por defecto diremos que son 10 los elementos y cada uno de ellos nos va a devolver simplemente un string que nos diga el nombre de la fila más su posición. De esta forma podremos probar que todo está funcionando adecuadamente. Estos métodos son obligatorios y cada uno de ellos debe de implementarse. El método que es view es el que nos devuelve el objeto que se visualizará. En nuestro caso, para ello definiremos un layout que constará de dos TestView. Definamos este layout. Seleccionamos dentro de las opciones de creación dentro de Android directamente la opción de creación de layout. Nuestro layout tendrá de nombre layout fila, puesto que es la composición de controles que tiene cada una de las filas, y estará basado en un linear layout, puesto que vamos a añadir simplemente dos controles inicialmente. Si quisiéramos hacer algo más complejo, podríamos definir un relative layout. Definimos ahora cada uno de los componentes de la fila. Estará formado por dos TestView. Uno será el que contenga la información del teléfono, y para que sea el teléfono llamante, para eso llamaremos tv de TestView teléfono. Por defecto le vamos a poner un texto para que veamos cuál es la posición dentro de la pantalla. Le vamos a poner teléfono y ahora añadimos otro TestView que contendrá la fecha de la llamada. Llamaremos también a este control tv fecha. Ahora mismo no nos vamos a preocupar por el aspecto, simplemente haremos que sea así. En el formato que hemos utilizado, el teléfono y la fecha aparecerán uno debajo de otro por cada línea. Si deseáramos que aparecieran en una forma lineal, bastaría con que modificáramos lo que es la orientación del layout lineal. Vemos como con solo poner una orientación horizontal, los controles aparecerán uno al lado del otro. Vemos que existe de poca separación entre los controles. Podemos en el padding left, en este caso vamos a poner 20 puntos. Vemos cómo se separan los dos controles. Ya tenemos lo que es el layout de cada una de las filas. Ahora es necesario que desde nuestro adaptador lancemos la creación de cada uno de estos layouts por cada una de las filas que existen en nuestra base de datos. Eso lo haremos dentro de la clase adaptador. Para crear cada una de las filas usaremos un layout y flutter que obtendremos a partir de el activity. Por tanto, para conseguir tener una referencia al activity, añadiremos un constructor a la clase miAdaptador al que le pasaremos ese argumento. Para guardar este miembro, crearemos un miembro de la clase que será de tipo activity y que inicializaremos en el constructor. No puede llamarse activity tal y como he puesto, puesto que ya existe una clase que se llama así. Le llamaremos act, y el argumento que le pasamos a nuestro constructor le llamaremos a. Vemos que no reconoce nuestra clase, la clase activity, por lo cual tenemos que recurrir al control mayúscula O para que lo introduzca. Ahora podemos pasar una referencia al adaptador que utilizaremos para crear este layout in Flutter. Así
desde nuestro objeto obtendremos el layout en Flutter. Ahora podremos generar, a partir de aquí podremos hacer, a partir del layout en Flutter podremos hacer que se genere lo que es el layout de cada una de las filas. Utilizaremos como ID el valor del layout que hemos creado. Vemos que es layout lista y como elemento usaremos null, puesto que no estamos encadenando diferentes filas. Este objeto será de tipo view, el que devolverá, y será el que utilizaremos para devolvérselo a la clase que nos llama. Puesto que desde este objeto tendremos que rellenar los valores, tendremos que obtener lo que son unas variables de referencia hacia los objetos TestView que utilizaremos para ir rellenando. Tendremos el TestView teléfono, que obtendremos a partir del elemento de este view que nos ha devuelto. Haremos una llamada al método findViewFromID y le pasaremos el nombre que hemos utilizado para nuestro control de teléfono. En este caso vemos que no está disponible porque no hemos salvado los componentes, como podemos apreciarlo aquí. Pulsamos control mayúscula S para salvar todos los elementos y ahora vemos que ya sí aparece. Este elemento lo utilizaremos para asignarle el valor. En este caso, simplemente para probar que funciona, pondremos un texto de prueba llamando al método setTest y el texto será teléfono más la posición. Lo mismo hacemos con el otro control. Para ello copiamos y modificamos. El nombre será tv fecha. Modificamos cada una de las partes en las que hemos llamado teléfono, ahora llamamos fecha. Y con esto ya tendríamos establecido lo que sería cada una de las filas que nos van a aparecer en el list view por cada uno de los valores. Hemos visto que hemos indicado 10 y que hemos creado nuestro adaptador. Nos queda indicar dentro de la clase MainActivity que utilizaremos lo que es el adaptador. Para ello llamamos al método setListAdapter y dentro crearemos un objeto de tipo miAdaptador, al que, como hemos visto, tenemos que pasarle como primer argumento lo que sería el activity. En este caso basta con que indiquemos this. Antes de comprobar nuestra aplicación, veremos si existe algún error. No existe ningún indicador rojo, lo que nos hace pensar que no existe ningún problema de compilación. Vamos a probar si nuestra aplicación funciona. Para ello, arrancaremos un emulador desde el gestor de dispositivos de emulación. Utilizaremos este emulador de Google Nexus 7 que arrancaremos y veremos si nuestra aplicación funciona correctamente. Para ello, mientras el emulador arranca, ejecutaremos nuestra aplicación. Este emulador aún no está operativo, por lo que aparece offline. Ya está operativo. Seleccionamos y nuestra aplicación comenzará a correr aquí en un instante. Una vez que tenemos el emulador ya cargado, solamente tenemos que ejecutar nuestra aplicación. Para ello, pulsamos el botón de ejecución y veremos cómo una vez que se ejecuta aparece tal y como habíamos organizado las 10 filas
cada una de las cajas de texto con los valores de 0 a 10. Vamos ahora a modificar nuestro programa para que obtenga realmente los valores de las llamadas de teléfono. Crearemos un objeto cursor en la clase Activity que pasaremos a nuestro adaptador y que utilizaremos para recorrerlo. En primer lugar, para usar el cursor tenemos que crear lo que es propiamente la consulta. Esto lo haremos creando un URI con el formato adecuado. Para obtener las llamadas tenemos que usar la siguiente consulta. Esta URI se la pasaremos a un Content Resolver que será el que nos devolverá el cursor capaz de extraer los resultados. Así obtenemos el Content Resolver y llamamos al método Query pasándole nuestra URI para hacer la consulta, y puesto que solamente queremos un par de valores, le pasaremos una proyección con los campos que queremos que nos devuelva. En este caso solamente queremos que nos devuelva el número y la fecha. Para ello creamos un array de string con los campos que queremos que contenga esa proyección. En este caso calls number y calls date, todo con mayúscula. El resto de argumentos los pasaremos nulos, puesto que no vamos a establecer ninguna función de agregado ni queremos hacer ahora mismo ninguna función de filtrado. Pulsamos control mayúscula O para que se complete. Vemos que aquí hay un error, puesto que se ha utilizado un paréntesis cuando debía ser una llave. Vemos que nos sobra esta llave, con lo cual ya compila. Este cursor que tenemos aquí hemos de pasárselo al adaptador. Para ello modificaremos la creación y el constructor del adaptador de forma que admita, además de la referencia al activity, el cursor. Salvamos este cambio y modificamos el comportamiento del adaptador. Ahora le pasaremos un cursor y tendremos que establecer un miembro de la clase que lo guarde. Control mayúscula O para que nos incluya toda la referencia a cursor, y una vez que tenemos este cursor vamos a modificar la clase que antes estaba cableada para dar 10 elementos. Ahora tendremos el número de fila con getCount. Aquí he olvidado asignar la variable de clase cursor con el elemento que pasamos en el constructor. Cuando queramos devolver un elemento, lo que vamos a hacer es irnos hasta la posición de un cursor, y que será lo que hagamos aquí. Para ello haremos la llamada move to position, que establece el cursor en la posición que nos dan, en este caso position. Una vez que estamos en esa posición solamente tendremos que recuperar los valores. Vamos a modificar estas dos llamadas de forma que en lugar de poner la palabra teléfono y el texto, incluyamos, abreviando un poco, el teléfono, dos puntos, y ahora obtendremos el número de teléfono. Para ello utilizaremos la función de cursor que nos devuelve un string. En este caso referiremos al string de posición número 0. Escribiremos ahora la fecha de una forma similar, simplemente que ahora indicaremos
que el tipo que nos va a devolver, en este caso la fecha, es de tipo long y el índice será el de la posición 1. Puesto que no queremos poner la fecha en formato entero, que es el que usa internamente Android, tendremos que pasarlo a una fecha estándar utilizando la clase dateFormat y el método format, al que le daremos el formato en el que queremos esa fecha. El formato más habitual será día, mes, año, hora y minutos. Y aquí tendremos que pasarle el valor, en este caso cursor getLong. Nos falta un paréntesis y ya tenemos lista la clase. Podríamos modificar la forma en la que devolvemos el objeto, pero en este caso no sería necesario. Para poder acceder a la información del teléfono es necesario que modifiquemos los permisos de nuestra aplicación. Para ello abrimos Android Manifest y en la sección de permisos añadimos un nuevo uso de permiso. En este caso lo que diremos es que nuestro sistema va a leer los contactos. Puesto que nuestro emulador no tiene ninguna llamada, añadiremos llamadas ficticias. Para ello abriremos el elemento de control del emulador, Emulator Control. Este nos va a permitir realizar una llamada sobre nuestro emulador. Pulsamos un número ficticio y sobre llamada. Si ahora abrimos nuestro emulador, veremos que efectivamente se está produciendo una llamada. Colgamos y hacemos una llamada distinta. En este caso, desde Nueva York, como podemos apreciar viendo el número. Tenemos aquí la segunda llamada. Vamos a ejecutar ahora nuestra aplicación. Recordad que para ejecutarla debemos de marcar encima del proyecto y ejecutar. Si hubiéramos marcado encima del manifest, se habría generado un archivo .out que nos daría un error. Vemos que efectivamente se han recuperado las dos llamadas realizadas sobre el emulador, indicando la fecha. A partir de aquí podríamos trabajar añadiendo más valores dentro de distintos campos y efectuando cálculo de agregación.